Entonces, siguiendo con la clase de desafío de la ingeniería industrial en el texto que estamos siguiendo, que es flexibilidad en el diseño en ingeniería, tenemos... No, ¿qué dice? Tenemos... Acá. Tenemos varios pasos que hemos seguido, ¿sí? Hemos hablado sobre pensar en un proyecto. Estamos pensando en proyectos de largo plazo, de 10, 20 años. Se identifican ciertas incertidumbres que va a enfrentar el proyecto y hay que decidir sobre ellas cuáles son las más importantes que hay que considerar, ¿ya? Al hacer un análisis sobre la incertidumbre, uno va a detectar de la forma que habría una reacción al enfrentar la incertidumbre, cuáles serían las decisiones que se pueden flexibilizar. Es decir, si yo, por ejemplo, en el problema que vimos la semana pasada sobre el granjero, si yo soy el granjero y asumí que va a ser determinista las demandas, perdón, los rendimientos de la tierra, pero en realidad estoy enfrentando un contexto aleatorio. Una vez que yo obtengo la cosecha y veo lo que me quedó, voy a arreglar mis decisiones de modo de hacer lo mejor posible, ¿ya? En el caso del edificio, estábamos hablando que cuando uno ve que la demanda no va creciendo bien, debería postergar las ampliaciones de los pisos. Entonces, eso es ir determinando dónde están las flexibilidades, donde yo veo que se puede reaccionar, voy a ver que son decisiones que son más flexibles, y esas son las que hay que analizar, ¿ya? Para poder enfrentar al modelo a estas incertidumbres y detectar las decisiones que pueden flexibilizarse. Se ha hecho el proceso de screening, que eso quiere decir filtrado. Con eso se puede analizar los proyectos en más detalle. ¿Se acuerdan que hablamos sobre los modelos de screening de acá, que pueden ser top-down, bottom-up o de caja negra, ¿sí? Bien. Ahora, cuando uno quiere después escoger entre los posibles diseños, el tomador de decisión tiene que estar consciente de la naturaleza aleatoria de las cosas que tiene que enfrentar y modelar aquellas que son más importantes, que van a afectar más mi proyecto, ¿ya? Al ser el proyecto aleatorio, resulta que los valores que yo observe del valor presente neto del proyecto pasan a ser variables aleatorias, ¿ya? Y lo que hicimos la clase pasada fue hacer, yo les mostré el resultado, hacer 30 simulaciones, y veíamos que el proyecto en fases no era tan conveniente como nos parecía en un comienzo, ¿ya? Porque lo que hicimos fue calcular el promedio en esos 30 escenarios de cuáles serían los valores presentes netos. Profe, ¿Sí? por ejemplo, si yo al realizar, como esto iba cambiando aleatoriamente, a veces yo apretaba el botón y me daba que era positivo, a veces me daba que era negativo. ¿Cómo yo puedo como guiarme por algo que es como igual de forma aleatoria, como en la vida real? Esa es la clase de hoy. Eso es el meollo de la clase de hoy. Una vez que reconocemos que es aleatorio y empezamos a mirar, y recién estamos mirando el valor esperado del valor presente neto, ¿ya? Pero tenemos que, una cosa súper importante que les decía yo, que a diferencia
de alguna decisión, por ejemplo, de inventario, como el problema del vendedor de diario, en la cual yo voy a poder compensar los escenarios buenos con los escenarios malos, ¿ya? Esto es una cosa que se realiza una sola vez, y esta demanda se realiza una sola vez. Por lo tanto, el valor esperado, o sea, el promedio de todos de estos escenarios, no necesariamente va a ser la mejor métrica para apoyarse a tomar una decisión. Y en realidad nos vamos a dar cuenta que es lo que dice acá, que no es la única métrica, sino que vamos a considerar el promedio de estos valores presentes netos, pero además tenemos que considerar otras, ¿ya? O sea que vamos a tener un análisis que va a ser más multidimensional para valorar un proyecto, ¿ya? Y no es que una sea la ganadora y vamos a tener que decir, esta es la que va a guiar si construyo o no construyo, si me enfrento a este proyecto o no, o si este proyecto es mejor que este otro, sino que simplemente nos van a orientar sobre cuando los comparamos, cuál proyecto puede ser mejor, ¿ya? Según diferentes criterios. También hay diferentes personas que están involucradas en estos proyectos, o sea, está la decisión pocas veces de una sola persona, y por lo tanto, el cálculo de varias métricas y su combinación permite reflejar lo positivo que puede ser un proyecto para distintas personas, con distintas, que están envueltos de forma distinta en el proyecto y que también pueden tener aversiones distintas a ciertos riesgos, ¿ya? Entonces, sé que esto suena un poco etéreo, pero es muy complejo, vamos a verlo en el detalle del problema del edificio, pero le agrega una dificultad grande a la idea de considerar la flexibilidad y hacer un diseño flexible que es capaz de responder ante los escenarios inciertos. Que transmitir el valor de un proyecto se vuelve muy difícil, ¿ya? Entonces, cuando tú dices que tú hiciste las simulaciones y a veces salía negativo y a veces sale positivo, es un punto muy, muy importante, porque si yo te digo, imagínense que Matías tiene un auto súper lindo, un auto Mercedes, no sé si esos todavía son los mejores, pero tiene un Mercedes del año, ¿ya? Y yo tengo un Nissan que ya tiene 3 años. Entonces le propongo, o él me propone a mí, jugar al cara y sello. Matías me propone a mí jugar al cara y sello. Y si sale cara, él se lleva los dos autos, y si sale sello, yo me llevo los dos autos. En valor esperado, yo gano. ¿Sí o no? En valor esperado, si combinamos los precios de los autos, es conveniente para mí esa apuesta, ¿ya? Esa apuesta en base a la moneda. Sin embargo, no me puedo guiar por el valor esperado, porque el riesgo que involucra para mí quedarme sin auto en la mitad de los escenarios significa una cosa muy complicada en la vida diaria para mí. ¿Se fijan? Porque no es que vamos a apostar todas las semanas un auto y a veces voy a ganar yo, a veces va a ganar él, y en promedio yo voy a poder decir, a la larga ganemos Mercedes, ¿ya? Sino que hacemos esta apuesta una sola vez. Y eso es algo natural, o sea, si ustedes no serían ingenieros razonables si se enfrentaran a esa decisión y decidieran de acuerdo al valor esperado, ¿ya? Es razonable que ahí la consideración del riesgo, de las consecuencias de ciertos escenarios que son razonables de ocurrir, hagan que mi decisión sea no abordar un proyecto a pesar que en valor esperado suena atractivo, ¿ya? Lo mismo pasa con el edificio, ¿ya? Muchas veces
salió negativo, y por lo tanto puede ser que aunque tenga un valor esperado positivo el valor presente neto del proyecto, podría ser igualmente muy riesgoso entrar. Y eventualmente la decisión correcta sea no abordar este proyecto. Entonces, vamos a asumir que ya se han cumplido los plazos previos, se ha determinado la incertidumbre, se han determinado cuáles son las decisiones que se pueden flexibilizar, y se ha hecho un screening y se ha dejado algunos proyectos que se van a analizar más en detalle. ¿Ya? Y equivoqué de diapositiva. Esta. Mm, ya. A ver. Yes. Mm. Ok. Entonces acá vamos a ver cómo esto funciona en la tarea, primero en ejemplo, y después lo vamos a ir viendo en general. Ya, tenemos acá, volvemos al ejemplo del estacionamiento. Ya, nuevamente, para que quede registro de todo, lo tenemos el terreno que se arrienda por 15 años, el costo del arriendo, los estacionamientos que podemos hacer, cuántos pisos podemos tener, y el costo de construir cada piso, el costo adicional por reforzar las fundaciones, el ingreso anual por los estacionamientos, la tasa de descuento, la demanda, ¿sí? Eh, aquí, el costo inicial adicional, ¿ya? Y el costo adicional por construir en fase y montar múltiples veces la cantera. Y acá tenemos que la demanda va a ser aleatoria, ¿cierto? La demanda promedio y las demandas aleatorias. Acá está cómo se construía, eso ya lo tenemos claro. El caso del 6 pisos, cuando la demanda es constante. La solución en fase. Y ahí está. Ya, entonces acá era lo que tenemos un análisis más realista y donde vamos a considerar la incertidumbre. Esto era original suponiendo la demanda promedio. Asumimos que la demanda promedio es lo que vemos y por lo tanto no estamos considerando el riesgo de equivocarnos hacia un lado y equivocarnos hacia el otro. Acá están los valores, los valores presentes netos promedio,
basado en 10.000 simulaciones. ¿Ya? Entonces acá tenemos los valores. Y efectivamente, la vez pasada cuando usamos 30 simulaciones, eran quizás muy pocas para efectivamente hacer una diferencia efectiva entre el 6 y en fase. ¿Okay? De todas maneras, el edificio en fase es menos conveniente de lo que parecía en un comienzo, y el edificio de 6 pisos es más conveniente de lo que uno pensaba. Pero como les decía, el valor esperado no es la única cosa que captura lo aleatorio, y es muy peligroso solo fijarse en este indicador, en esta métrica, para tomar una decisión. Acá está se llama el Value at Risk, el VAR, del 10%. Esto quiere decir que yo, una vez que hago las 10.000 simulaciones, las ordeno de más negativa a más positiva, creciente, y me fijo dónde se corta el 10% peor de los resultados. ¿Ya? Entonces, acá tengo el 10% peor para 4 pisos, es que el valor presente neto en ese caso es 4.77. Esto quiere decir que la probabilidad que para un diseño de 4 pisos, su valor presente neto sea menor a este número, es de un 10%. ¿Ya? Para el caso de 5 pisos, la probabilidad que el valor presente neto de este proyecto de 5 pisos sea menor a 3.22 es un 10%. ¿Ya? O sea, es un cuantil lo que tenemos acá. El cuantil 0.1. ¿Ya? Y vemos algo interesante, que solo el 10% el 10% de los escenarios representan un ingreso que es menor a 0.54. Se fijan que esta medida que me dice cuánto pierdo el 10% de los casos es bastante interesante, y nos dice que el edificio en fase tiene un buen comportamiento para este lado. ¿Ya? Por otro lado, acá está, nuevamente ordeno todos los ingresos, todos los valores presentes netos, y me fijo dónde está el 90% de los casos. O sea, la probabilidad que el ingreso sea 0.72 o menor para el proyecto de 4 pisos, el valor presente neto, o sea, 0.72 o menos para el proyecto de 4 pisos, del 90%. ¿Ya? Y acá vemos que el caso de 7 pisos nos dice, mira, acá hay si las cosas van bien, acá hay una buena oportunidad de ganar bastante en este caso. ¿Ya? El de 6 pisos también se ve muy conveniente, ¿sí? Y en fase son razonables, pero no tan convenientes. ¿Sabían ustedes lo que era el VAR o primera vez que se los explican? Primera vez, la verdad. ¿Y sabían lo que es un cuantil? Parecido a un quintil. Claro, un quintil es cuando voy de 20 en 20%. Claro, el mismo concepto, pero con una probabilidad distinta. Claro, ¿ya? Y el cuantil es que yo puedo dar cualquier número. Yo podría dar el cuantil 0.3, o sea, perdón, 3, 25, 23, qué sé yo. ¿Ya? Perfecto. Bien. Acá está esta otra métrica muy, muy interesante, que es la probabilidad de salir adelante. ¿Cuál es la probabilidad, o si quieren de otra forma, en qué porcentaje de los escenarios yo gano?
Aunque sea 0,001 en valor presente neto, pero gano. ¿Ya? Y vemos que en fase se ve muy conveniente porque en casi el 90% del total de los escenarios estoy ganando algo. ¿Ya? El de 7 pisos se ve menos atractivo porque es solo en el 70% de los casos, pero se fijan que el de 6 pisos todavía es un compromiso bastante bueno. ¿Ya? Tengo un buen porcentaje de escenarios en que estoy siempre ganando, puedo llegar a ganar mucho, ¿cierto? En promedio estoy ganando una cantidad razonable. Quizás aquí es un poquito más riesgoso, pero si nos comparamos con este otro caso de acá, y este caso de acá, no estoy perdiendo tanto, ya en el 10% peor de los casos. Ahora, no es que uno tenga que decidir esta o esta métrica para decir cuál proyecto voy a hacer. Y eso es lo complejo, porque ahora para poder transmitir el valor de un proyecto voy a presentar múltiples métricas y en realidad de forma de consenso uno va a terminar decidiendo cuál es el mejor. ¿Ya? Por ejemplo, la persona que me va a prestar, si yo voy a un banco y me va a prestar dinero para hacer este proyecto, bueno, importante transmitirle que en el 90% de los casos no voy a perder, porque para él es importante que le pague de vuelta. No que yo gane mucho, no es tan importante que yo tenga una chance de llegar a ganar mucho, sino que es mucho más importante esto porque significa que para él el riesgo de prestarme el dinero. ¿Me fijan? Y si yo soy aversa al riesgo, me interesa cuánto podría llegar a perder en el 10% peor de los casos, o en el 20% peor de los casos. Bien. Veamos, entonces, como les decía, como comentamos la clase pasada, si yo tomo una simulación, este es el edificio que se desarrolla en fase, ¿sí? Acá están los pisos que van creciendo, y estamos viendo acá una realización del valor presente neto mala, de menos 11, ¿sí? Y lo que decimos es que el encargado del proyecto debería reaccionar y no debería seguir construyendo pisos si es que la demanda no está creciendo y tanto como se esperaba. Se debería postergar estas decisiones, ¿ya? Y flexibilizar el proyecto. Entonces, otra forma de ver esto es bueno, esto es un modelo tipo top-down porque es súper sencillo. Obviamente un edificio no tiene esta evaluación, tiene una evaluación mucho, mucho más compleja, ¿ya? Así que, pero sí permite detectar ciertas conveniencias, así que es un modelo top-down. Pero vamos a la parte de las métricas. Ya, estas que están acá se llaman las target curves. Y lo que estamos graficando acá son los cuantiles. Vamos aquí simplemente agregan todos los valores de forma creciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá está el 10%, ¿sí? Y acá vamos agregando donde está el soporte. Esta es la distribución acumulada. Entonces, fíjense que acá tenemos el edificio en fase, ¿ya? Que va así, y acá me conviene cuando la curva baja hasta ese sector, cuando esta curva se acerca hacia acá. Y acá tenemos este rojo, que corresponde al de 5 pisos. ¿Sí? Entonces, esto me ayuda a tomar ciertas cosas. Me dice, me ayuda a tomar la decisión también de cuáles
son las decisiones flexibles que yo debería tomar, ¿ya? Si cuando voy a ganar, ¿qué me interesa a mí? Que esta curva, ¿ya? Esta la curva, la target curve, ¿ya? Acá, en esta zona, en la zona de los valores presentes netos negativos, esté lo más pegada al cero. Y una vez que cruzo el cero, me interesa que esta curva llegue lo más allá posible. ¿Ya? Esos son los dos sentidos que me interesan. En el negativo hacia abajo, en el positivo hacia arriba. Hagamos unas flechitas con respecto a eso. Entonces, aquí me interesa que vaya hacia allá, y acá me interesa que vaya hacia abajo. Ya. Entonces tenemos que, qué interesante, porque el modelo de 5 pisos fijos tiene este efecto de que está pegadita abajo. ¿La ven? Y el modelo de fases celeste acá tenemos el caso que es mejor que la roja y se va más hacia la derecha. Entonces, uno que quiere hacer, bueno, combinemos estos dos comportamientos en un nuevo modelo, ¿ya? Que ahora incorpore la flexibilidad y que sea capaz de capturar lo mejor de estos dos modelos. Y eso ya lo habíamos intuido, que va a ser que tomar el edificio en fase, ¿ya? Y transformarlo no solo en fase, sino que en fase flexible, ¿ya? Donde yo voy a construir, voy a observar la demanda y voy a hacer alguna regla del tipo, si la demanda supera este valor, entonces voy a construir el piso. Hay varias formas de hacer eso. Ya podría... Profesora, dígame. quizá una pregunta un poco básica, pero en este trabajo no hubiese tenido absolutamente ningún sentido haber aplicado varianza, desviación estándar, coeficiente Pearson, Fisher y todas esas cosas, sabiendo que no distribuye normal. ¿O sí? Varianza sí, porque igual te interesa saber si fuera positivo, te interesa saber cómo se distribuye en torno al valor medio. Pero fíjate que como es una inversión, te preocupa más si pierdes mucho. Entonces la varianza no te permite, es corta hacia los dos lados. La varianza te dice, es dispersa la distribución en torno a la media, pero no te va a discriminar que hay dispersiones buenas, que son las positivas, hacia más arriba de la media, y dispersiones malas, que son las que van a estar más abajo de la media. ¿Ya? Claro. Ya, y la otra pregunta que quería hacer era, ¿cómo saber si efectivamente en un caso real que la demanda se comporta con una distribución uniforme? Acá los incrementos se comportaban uniformes. No, ahí hay un contexto más de análisis estadístico en el cual uno va a hacer un supuesto de cómo va a ser la curva de la demanda. ¿Ya? Acá estamos asumiendo que hay un modelo que se hizo sobre cómo iba a ser la demanda y bueno, estamos analizando en base a que somos capaces de simular. A veces es fácil porque, por ejemplo, si yo quiero hacer un pronóstico sobre la demanda de electricidad, no es que sea fácil, pero puedo entender puedo modelar los puntos que están en juego, ¿ya? Para ver cómo se va a comportar la demanda de electricidad, y podría hacer que si tengo pronósticos que las temperaturas van a tener inviernos más crudos, puedo suponer que va a aumentar la demanda de aire acondicionado. Si tengo pronósticos que va a crecer en la minería, porque están planificadas que se hagan ciertas minas, también podría considerar que va a aumentar la demanda de electricidad. Entonces, si bien son aleatorios, puedo tener tendencias y cosas que me ayudan a predecir cómo se va a comportar en el futuro. Pero en otros casos, puedo tener muy poca información, por ejemplo, cuando se lanza un nuevo producto al mercado,
por decirte, una nueva tecnología. No sé si se acuerdan ustedes de el Betamax, no, o sea, no, la palabra no es acordarse. Si alguna vez escucharon ustedes sobre la tecnología Betamax y la tecnología VHS, de cintas de video, ya, se lanzaron ambas y de hecho uno iba a arrendar películas en esa época, uno iba a un local a arrendar películas y había un sector que tenía películas en Betamax y otro sector que tenía películas en VHS. Y era muy difícil predecir quién iba a ganar. De hecho, mucha gente supuso que al ser la tecnología de Betamax mejor, iba a ser el que iba a dominar en el mercado. Por razones técnicas, era mejor. Sin embargo, el que se tomó el mercado fue el VHS. ¿Ya? Y ahí es muy difícil haber hecho un buen pronóstico. Uh-huh. Pero aquí no nos estamos preocupando de eso, nosotros aquí estamos asumiendo que hay un modelo relativamente razonable que nos permite simular las demandas. ¿Ya? Y dado que yo soy capaz de simular las demandas y enfrentar mi edificio a cómo van creciendo las demandas, estoy mirando cómo son las curvas. Bien, entonces tenía aquí estas dos curvas, y fíjate, quizás esto no va a ser tan sensible, la conclusión que estamos sacando acá no va a ser tan sensible a si la demanda era uniforme o era una beta. Ya estaba por una beta más una constante. Ya. Fíjate que lo que está pasando acá es que el edificio de 5 pisos se comporta bien cuando la demanda no es muy grande, porque como yo invertí poco, porque no hice muchos pisos, si la demanda es baja, no pierdo mucho. La demanda no es tan grande como esperábamos, voy a netear y no voy a perder, voy a estar cerca de cero. Entonces la probabilidad de perder mucho es baja. Por otro lado, el edificio en fase, al ir creciendo, ¿ya?, es capaz de capturar el lado bueno cuando la demanda es grande, es capaz de capturar esa demanda y transformarla en un ingreso, y por lo tanto tenemos que esta curva está más a la derecha que la roja, la azul está más a la derecha que la roja. ¿Ya? Y eso, quizás las curvas que obtengas sean un poco distintas, pero es esperable que, aunque cambie un poco el modelo, igual voy a tener este comportamiento. ¿Sí? Porque el enfase está diseñado para aprovechar las demandas altas. Y el hasta 5 pisos es muy averso a hacer un gasto grande en muchos pisos, y se conforma con no perder mucho en los escenarios malos y ganar razonablemente en los escenarios buenos. El punto es que esto puede guiarnos, lo más importante es que esto nos puede guiar a decir, bueno, si yo quiero un modelo que mezcle las dos cosas, lo mejor del fase y lo mejor del 5 pisos, puedo inventar este modelo flexible en fases, en el cual, como ya habíamos pensado mirando en los escenarios malos en detalle, voy a solamente ampliar si es que se cumple cierta condición que me esté garantizando que la demanda esté creciendo. ¿Ya? No les voy a decir cuál fue la regla que usé yo acá, pero se fijan que esta curva verde del edificio flexible en fase aprovecha muy bien, se pega en cero, al igual que el de 5 pisos, se pega muy bien a cero acá, así que un comportamiento muy parecido. Y luego, en el lado derecho, ¿ya?, es capaz de llegar más acá. ¿Me fijas? ¿Ya? Y esto es interesante porque es como comparar todos los cuantiles al mismo tiempo. Estoy graficando acá todos los cuantiles al mismo tiempo. ¿Ya? Y me está permitiendo intuir cómo debería ser un diseño que aproveche lo mejor de los otros modelos. ¿Se entiende o no?
No mucho parece. En resumen, tengo el proyecto de dos proyectos, vuelvo atrás en las métricas. A ver. Previous. En resumen, tengo acá el edificio de 5 pisos, ¿sí? Y tengo el edificio en fase, ¿sí? Y este es el que se comporta mejor en el 10% peor de los casos, ¿ya? Y este lo puedo considerar competitivo porque es que tiene mayor valor presente neto, ¿sí? Entonces los analizo en detalle ambos juntos, acá, los analizo en detalle, y veo que efectivamente, sistemáticamente, el de 5 pisos se comporta mejor cuando en los ingresos, en el sector de los valores presentes netos negativos, y se comporta el de fase se comporta mejor cuando los ingresos son positivos, perdón, los valores presentes netos son positivos, y eso me permite decir, entonces necesito inventar un diseño que sea flexible, que para los escenarios malos se comporte como el de 5 pisos, los escenarios de poca demanda se comporte como el de 5 pisos, y para los escenarios buenos se comporte como el de fase. Y eso me da indicaciones de que yo debería generar esta alternativa del flexible flexible en fase de 7 pisos. ¿Ya? Entonces, en el primer problema que tuvimos, la pregunta era, en el año 0, ¿cuántos pisos construir y en qué momento? Esto era lo de la tarea 1. ¿Sí? Había algunos en que decidíamos construir todo el año 0, y había otro en que el año 0 tomábamos la decisión de proyectar el piso para el año, no me acuerdo, el 3, el 4 y el 7 creo que era, cuando se construía. Entonces, el flexible en fase, lo que va a hacer es que en el año 0, ¿cuántos pisos construyo? Y voy a tomar la decisión de, voy a construir los cimientos de ese edificio pensando en que va a tener que soportar un edificio, finalmente construir un edificio de tantos pisos, en el caso de nuestro ejemplo, de 7 pisos. Los cimientos los voy a hacer el primer año, así que esa decisión se toma en el año 0. ¿Ya? Y en el año 2 voy a decidir, ¿construyo o no un piso más? Y esa decisión la voy a tomar en base a que conozco la demanda de los años anteriores. Y en el año 3 voy a hacer lo mismo, construyo o no un piso más conociendo la demanda de los años anteriores. ¿Ya? Y así sucesivamente hasta el año 15. Así el flexible, y ese flexible me permite capturar lo del el comportamiento del edificio de 5 pisos para los escenarios de baja demanda y reproducir el comportamiento del edificio en fase para los años de buena demanda. ¿Ya? Bueno, ya decidimos que vamos a hacer esto flexible, ¿sí? Y que el flexible captura bien el comportamiento para las malas demandas y buena demanda, que es lo que dijimos en un comienzo, ¿ya? Es lo que hablábamos de que estamos emulando las opciones financieras, ¿ya? ¿Cuál es la similitud de esto entre las opciones financieras? Porque yo, para construir estos edificios, que van a ser flexibles de 7 pisos, flexibles de 8 pisos, flexibles de 9 pisos, tengo que pagar una prima, tengo que pagar a comienzo el costo de construirla, pensando en que va a ser de tantos pisos. Y además tengo que pagar un costo de construir
en desfase. ¿Ya? Esto que yo les hablaba de que voy a montar la cantera muchas veces. Ese es un costo que no se paga cuando se construye de un tirón el edificio desde un comienzo. Y acá tengo tres opciones, en el cual me va a permitir evitar los riesgos malos de los edificios de los escenarios malos, pero cuando quiera aprovechar los escenarios buenos, no puedo llegar más allá de 7 pisos. El plan flexible de 8 pisos va a ser más caro lo que yo tenga que pagar el año 0, ¿ya? Porque voy a construir bases pensando en 8 pisos. Voy a tener que montar la contera varias veces, como lo habíamos comentado, pero me permite llegar a capturar mucha más demanda si la demanda efectivamente es alta. Y obviamente ocurre lo mismo para el de 9. Nuevamente tengo que es más caro, pero puedo aprovechar mejor los escenarios buenos. Entonces, en este trade-off, obviamente, importa cuál es la probabilidad de que la demanda sea muy, muy alta. ¿Sí? Y acá... Entonces, ahora yo debería empezar a evaluar distintas opciones de cómo aprovechar esta flexibilidad. ¿Cuál de estos tres debería tomar? Incluso se podría, o sea, se pueden hacer varias consideraciones acá en esto flexible, porque podría ser que yo decía que parto en el año 0 con 4 pisos, y después tengo que hacer los 3 pisos el mismo año, los 3 pisos faltantes, todos juntos. O podría decir que voy a hacerlo por separado, y tengo que modelar esa situación. Lo mismo que si hago 8 pisos, podría también pensar en que hago 4 pisos de un comienzo y después voy a construir en un momento, pero cuando construya voy a construir 2 pisos cada vez. ¿Ya? Y también depende cómo voy a considerar la información. Si volvemos acá volvemos acá, fíjense que el piso 6 está disponible el año 4 porque se construyó durante el año 3. Pero la decisión de construir el año 3 la hago antes o después de observar esta demanda. ¿O alcanzo a tener una idea de cuánto va a ser esta demanda? ¿Qué información voy a tomar yo para a comienzos de año decidir si voy a construir o no acá? Y aquí son opciones de uno como modelador, ¿ya? Obviamente estaría mal decir que yo voy a tomar la decisión al comienzo del año 3, suponiendo que conozco la demanda hasta el año 5. Eso está mal, claramente está mal, ¿ya? Pero es difícil saber si aquí al año 5 voy a conocer, esta demanda puedo esperar conocerla, pero esta de acá, no, o quizás en base a esta uno puede tener una estimación no muy rigurosa de esta. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? Ya. Entonces, ir diseñando esta flexibilidad tiene que ir de la mano con hacer supuestos razonables de estas pequeñas cosas que les estoy diciendo. Ahora, para los que evaluaron en el Excel, para los que evaluaron en Excel el valor presente neto, ahora habría que agregar para cada una de estas celdas un if para ver si se cumple cierta regla, entonces se va a aumentar la demanda. A implementar ese if en un programa en Python, MATLAB, no es tan difícil, no es tan complicado agregarle eso al programa, pero
pero en el Excel se vuelve no imposible, Profe, pero aquí bastaba con elegir el mínimo entre lo proyectado y la capacidad, ¿cierto? proyectar la capacidad. ¿Cómo? ¿De nuevo? O sea, si mi demanda proyectada era de 890, pero mi capacidad no es máximo a 800 cuando tengo 4 pisos, por ejemplo, ahí tengo que aplicar elegir un mínimo entre ambas nomás, ¿o no? O no sé, yo pregunto. si mi demanda proyectada es 890 y... Y mi capacidad, y tengo 4 pisos. Ah, tiene 4 pisos, tiene... Claro, lo que pasa es que tú defines una regla, que sería, por ejemplo, puede ser, tengo 3 demandas, el año 1, 2 y 3, ¿cierto? Y para decir si, perdón, déjame ponerme acá, ¿ya? Tomo la demanda del año 1 hasta el año 5, hago un estimador, ¿ya? Entonces, en base a lo que me resulte del estimador, por ejemplo, que si puede ser una media móvil, una regresión lineal, lo que me diga que va a estar acá, digo que si ese número es mayor o incluso está a menos de 50 de la capacidad que tengo actualmente, entonces me decido y este año construyo. ¿Te fijas? Y si Ah, ya entendí, ya entendí. está más lejos, no construyo. Ya. Ese tipo de reglas que estamos haciendo. Pero eso significa que este modelo se va complejizando. Complejizando además porque tenemos que capturar en base a qué formación podemos tomar la decisión, en qué momento se toma la decisión de construir. ¿Se entiende? Profe, pero de todos modos yo voy a tener también un programa ya, una forma de crecimiento de los edificios ya planificada desde antes. Entonces, si es que aumenta como yo creo que debería aumentar, o si aumenta más rápido, yo debería cambiar esa forma de realizar el proyecto, ¿eso se está refiriendo? ¿O tengo que poner un if en relación a la predicción de demanda que voy haciendo en cada momento? Sí, es como viste en programación dinámica. Lo que vas a dejar es un árbol, ¿ya? Que es un if en realidad, que diga, si la demanda observada es tanto, métalo a la máquina del predictor y tanto, y si el valor sale mayor que esto, entonces te va a construir un piso adicional durante el próximo año para que esté disponible el año subsiguiente. Y si es inferior esa diferencia, entonces no construye, postergo esa decisión. Y eso se va evaluando todos los años. ¿Ya? Y entonces, ¿se acuerdan que así eran las tablas de la programación dinámica? A diferencia de de la programación dinámica estocástica. A diferencia de la programación dinámica determinista, que había una secuencia de estas son las decisiones y se acabó, teníamos una cosa condicional que decía, si es que yo observo que la demanda es esto y por lo tanto mi inventario queda en este nivel, entonces voy a hacer lo siguiente. Es lo mismo. ¿Ya? Acá también, cada etapa vamos a estar condicionando a que dado que se reveló cierta información, tengo que tomar la decisión si amplío o no amplío. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ya. Entonces... Bien. Lo único que nos faltaría ahí sería saber cuál sería la mejor forma de decisión o sea, de comparativa con la demanda que yo tenía proyectada inicialmente para que yo construya o no. Exacto. O sea, si uno fuera capaz de montar un problema de optimización lineal con respecto a esto, uno podría hacerlo, pero no es fácil. Esto entra ya dentro de la optimización estocástica, con múltiples etapas. Pero si no, mediante tomar un conjunto de
escenarios flexibles mediante simulación, uno puede ir viendo cuál se comporta mejor que otro. Las cosas sí importantes a hacer es que yo identifiqué la aleatoriedad más importante, porque simular todas las aleatoriedades es muy costoso, ¿ya? Por ejemplo, si yo decidiera que ya, este ejemplo todavía es sencillo, ¿qué creen ustedes que debería ser otra aleatoriedad que habría que considerar en este modelo? ¿Cuál cree usted que sería la más importante que sea la próxima aleatoriedad a incluir? O de construcción que podrían llegar a incluso ser variables. Las interrupciones. Claro. Interrupciones, costos de construcción, en realidad todos los costos igual podrían llegar a ser variables, incluso estocásticos. Exacto, o sea, es otra cosa que uno podría decir, bueno, resulta, por ejemplo, tengo una amiga que es ingeniera en obras civiles, y es el precio del fierro el que define gran parte del costo de una obra. Entonces, observar el precio del fierro, cómo fluctúa, podría ser una cosa muy importante a simular. Ya. Bien, vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Son 20, pues sí, 5 minutos y después hablamos de nuevo sobre este modelo. Seguimos, ya estamos llegando casi al final del libro. Vamos a ver acá. Lo que vamos a hacer ahora es ver un poquito más en detalle la comparación en el ejemplo del estacionamiento sobre las métricas de desempeño y la forma de transmitir el valor del proyecto, que es cuando se hace esta evaluación considerando el riesgo y considerando la flexibilidad, que es mucho más difícil de transmitir las ventajas, porque uno tiene que ir mirando el proyecto desde distintas perspectivas. Y a la larga no hay un solo proyecto ganador, sino que hay compromisos que ir reflejando. Entonces, como les decía, la comparación multidimensional, vamos a tener que ir reflejando estos compromisos, donde para un subconjunto de proyectos que sean muy ventajosos, vamos a ir considerando este tiene mejor este aspecto, este tiene mejor este otro aspecto. A las métricas que comentamos en el módulo anterior, tenemos que agregar el CAPEX, que corresponde al gasto inicial para poner en marcha el proyecto, ¿ya? Y lo que queremos hacer, lo que le queremos poner en valor es cómo lidia el proyecto con las incertidumbres y cómo aprovecha estas flexibilidades para tener un mejor desempeño, ¿ya? Ya, entonces acá está una definición más precisa sobre las métricas que estamos considerando. Como les decía, el CAPEX es el gasto inicial que se debe hacer. En el caso del ejemplo del estacionamiento, es el gasto que se hace el año cero para poner en marcha el proyecto. Después, en la que ya vimos, que es el Expected Net Present Value, que para nosotros se calcula haciendo el promedio muestral de los valores presentes netos. El value at risk, que corresponde a los cuantiles, ¿ya? Cuantil del 10% en este caso, para calcular varios value at risk. Esta otra es muy interesante también, que se llama la break-even probability, que es cuál es la probabilidad de no perder dinero. Esas las analizamos, la clase pasada vimos, perdón, la clase anterior vimos estos valores. Y como vemos, no es claro que uno sea completamente ventajoso con respecto a otro, ¿ya? Por ejemplo, el D6 y en fase compiten bastante. Por ejemplo, este llega a tener mejores
mejores valores presente neto en el 10% superior de los casos. Así que vale la pena hacer un análisis más en detalle. Bueno, este también, pero acá tengo casi un 80% de los casos que estoy teniendo probabilidad positiva, tengo poca chance de perder. ¿Sí? Así que estos puede considerarse que son muy competitivos. Bien. Acá. Hablamos sobre, en la comparación multidimensional, las target curves, donde estamos graficando todos los cuantiles. Aquí se puede ver claramente que simplemente vamos anotando qué porcentaje de net present values están bajo este nivel. ¿Ya? La target curve, si nuestra contraparte las entiende, sirven también para reflejar las ventajas de un proyecto, pero como discutimos recién, sirven también para guiar el diseño, en el sentido que digo, este modelo se comporta bien en los malos escenarios, este modelo se comporta bien en los buenos escenarios, puedo crear un modelo que capture lo mejor de las dos cosas. ¿Ya? Entonces, y vamos a ver ahora otros gráficos multidimensionales que podemos hacer. Entonces acá tenemos la comparación del, la misma que vimos recién con el fijo de 5 pisos y el en fase, que es fijo. ¿Ya? Este gráfico es distinto porque lo hice en MATLAB. ¿Ya? Y sí. Acá tenemos una forma distinta de verlo. Aquí cada punto que estamos graficando corresponde un escenario. Entonces, para este escenario en particular de la demanda, o sea, un punto de esto corresponde a una curva de demanda, ¿ya? Tenemos que, en este caso, el fijo de 5 pisos tuvo un valor presente neto de no sé, un poco más de 5, y en fase, para este punto, baja acá, está entre el menos 10 y el 5. ¿Ya? Acá está la diagonal, ¿sí? ¿Y qué interpretación le da a los puntos que están a un lado o al otro de la diagonal? Hagamos el ejercicio contrario. Este punto que está aquí, muy cerca de la diagonal, ¿qué podemos decir de qué pasa para ese escenario, para el fijo de 5 pisos y el en fase de 7 pisos? ¿Tienen la misma pérdida, se podría decir? Claro, para ese escenario se comportan igual perdiendo. ¿Ya? Entonces, resulta que los escenarios que están cerca de la diagonal y los puntos que están cerca de la diagonal nos están mostrando los escenarios en los cuales los dos proyectos se comportan casi igual. Lo importante es mirar lo que está fuera de la diagonal. Para todos estos escenarios, el edificio en fase se está comportando mucho mejor que el de 5 pisos, y los escenarios que están acá, ¿sí? El de 5 pisos es el que se está comportando mucho mejor. Así que es otra forma distinta de ver lo que estamos viendo en la diapositiva anterior, acá, que veamos que para los escenarios malos, ¿sí? Había pocas pérdidas, y en cambio, en este caso, para los escenarios buenos, el enfase tenía buen comportamiento. Acá, cada uno de estos puntos es el comportamiento del proyecto considerando la misma curva de demanda, ¿ya? Así que están acoplados. Es importante hacerlos acoplados porque si grafican pares calculando las demandas de forma independiente, no van a ver una nube de puntos independientes, así que no van a poder distinguir nada. ¿Ya? Cada uno de estos puntos nos refleja cómo se comporta cada proyecto para enfrentando el mismo escenario. ¿Ya?
Entonces acá tenemos una visión mucho más clara de qué pasa en los escenarios malos, ¿ya? Que el de 5 pisos se comporta mejor, y tenemos que en los escenarios buenos el de 5 pisos se comporta mucho mejor, ¿ya? Y es bastante visual esta comparación, ¿sí? Entonces vemos que sistemáticamente el edificio en fase de 7 pisos se comporta mejor, incluso cuando estamos considerando escenarios, fíjense acá, entre -5 y 0 acá, este pedacito acá, también el fase de 7 pisos se comporta mejor, ¿ya? Solamente en escenarios muy extremos se comporta mejor el de 5 pisos. Acá Es estamos. decir, profe, ¿en qué momento se comporta mejor el de 5 pisos? Según yo, casi nunca, o es decir, nunca, porque siempre está o igual que el otro o peor. Acá, todo Porque, este escenario. porque el otro acá en este sector de aquí, que es sobre 5 o sobre 2 y algo, este no tiene nada sobre 2 y algo, entonces siempre es mejor. Y sobre 0 este los tiene todos. Y este está. Si se fija, el de 5 pisos nunca tiene positivo. Entonces, ¿en qué momento se comporta mejor el de 5 pisos? En este Acá. momento. Acá. Acá, ahí, donde estoy en ese marcando. sector. ¿En qué momento? Aquí. No. Ay, Todo aquí. ese, todo ese Mm. sector. Todo perdón, el otro, acá. Todo este sector, ¿sí? Este Pierde sector. menos el de 5 pisos. Cuando las pérdidas son grandes, las del 5 pisos son menores. Pero es que el de 7 pisos tampoco nunca tiene pérdida hasta 10, por lo que más tiene hasta como 6. Y En este este aquí punto, tiene todas esas bajo ese. Acá, en este acá tiene punto el menos 15. edificio está perdiendo 7 y acá está perdiendo 5 el edificio. Ah, Tienes que hacer el match del eje Y con el eje X. ya entiendo. Ahora La diagonal entonces es Representa las pérdidas iguales o ganancias iguales. claro, aquí Por ejemplo, acá aquí, están ganando lo mismo en aquí, esa región. simplemente por ser la diagonal, ¿ya? Y porque los ejes están iguales, parten desde el menos 16. Como los ejes están iguales, la diagonal representa cuando se comportan igual. Entonces, en estos escenarios que están cerca de la línea roja aquí, todos estos escenarios están comportándose parecidos, ¿ya? Pero aquí, efectivamente, me gustó eso que hicieron de las rayas. Yo borré mis rayas. yo la borro la mía ahora. Entonces, efectivamente aquí, ¿sí? Aquí en este sector, si bien ninguno de los dos está ganando, las pérdidas del 7 pisos son altas, ¿ya? En cambio, la del 5 pisos no. Y esto tiene que ser los escenarios. Uno podría hacer otras cosas como pintar los puntitos de colores, ¿ya? Ya, perfecto. Estos tienen que ser escenarios donde la demanda es muy, muy baja. Uy, ¿dónde está? Ya, perfecto. ¿Sí? Ay, quiero rayar más. Debería borrar antes. No. Erase. Ya, entonces. Bueno, ven que una vez que uno entiende el gráfico, esto nos entrega una comparación muy visual de cómo se comportan los dos proyectos, escenario a escenario. Sí, perfecto. Que lo estaba entendiendo mal. No, Yo está pensé que bien. la diagonal eso eran el de 7 pisos y la otra diagonal eran para allá el de 5 pisos. Bueno, el año pasado me pasó que en la tarea que hicieron, al hacer este gráfico, uno de mis alumnos graficaba las demandas, pero las simulaba de forma independiente. Entonces esto era una nube de puntos que no tenía ninguna correlación, ¿ya? Sí, no tenía ningún sentido. No, claro, no estaba reflejando ninguna comparación. Acá, para todos los proyectos, es natural ver cierta correlación. Si la demanda es muy mala, muy baja, a todos los proyectos les tiene que ir mal.
Y si la demanda es muy alta y buena, todo les debería ir, aunque sea un poquito bien. Así que tienen que estar correlacionados. Entonces, la forma de mirar esta comparación es haciendo, enfrentando a cada proyecto a la misma demanda, ¿ya? Y nuevamente vuelvo al caso de comentarles hacer esto en Excel o hacer esto en Python o en MATLAB. En Excel voy a tener que tomar mi pequeña planilla de cálculo, copiarla y ver que se linkea a las mismas demandas, una al lado de la otra. En cambio, en mi código de Python simplemente copio el pedacito de código, lo pongo debajito de donde generé la demanda y voy obteniendo mis resultados en pares para hacer las comparaciones. ¿Ya? Es mucho más fácil empezar a implementar este tipo de cosas en programas como Python o MATLAB o R. ¿Por qué no avanza? Acá. Acá tenemos otra comparación, ¿ya? Y es el fijo de 6 pisos y en fase de 7 pisos, ¿ya? Acá vemos que estos proyectos se comportan de forma más similar. Vemos que en fase gana, de 7 pisos gana en este sector, ¿ya? Y aquí hay un pequeño sector donde vuelve a ganar el de 6 pisos, que no parece... No, ¿cómo se llama esto? A mí me sorprendió cuando lo vi. ¿Ya? Y es porque en 6 pisos, cuando la demanda es alta, pero no tan alta, yo le puedo ganar al de 7 pisos, porque no gasté tanto, me preparé más ajustadamente para esa demanda. Pero estos son suerte, digamos, un poco de escenario. ¿Sí? Entonces, eso es algo interesante a ver. Pero bueno, esto me puede indicar, esto también es indicador de que es importante aprovechar la flexibilidad, ¿ya? Pasar de la flexibilidad de estar obligadamente en la fase planificada de 7 pisos, o obligadamente en el fijo inicial de 6 pisos, pasará que de 6 eventualmente puedo pasar a 7 si observo que las demandas se están dando bien. ¿Ya? Entonces, acá podemos comentar cualitativamente que el enfase se comporta mejor que el de 6 pisos, pero en serio es muy bueno, el sexto piso supera al de fase 7 pisos. ¿Ya? Se sigue viendo este efecto que podemos ver acá, que más o menos entre el menos 5 y 5 para las demandas del fase 7, este supera simplemente al de 6 pisos. ¿Ya? Bien. Hay un comentario acá. Entonces, bueno, después de ver esos gráficos que también nos ayudan a guiarnos con la flexibilidad, y piensen, si bien costó un poquito en entender estos gráficos, piensen en esta tabla con estos números, ¿ya? Y piensen en ver estos gráficos por escenario, así, ¿ya? Realmente estos gráficos nos están aportando a la comparación de dos proyectos muy competitivos, a sentir mejor cuál va a ser el mejor, porque, como les decía, no nos vamos a guiar por un solo criterio, ¿ya? Y si la otra persona entiende cómo son estos gráficos, cómo se generan estos gráficos, puede sentir que hay un proyecto que claramente tiene ventajas con respecto al otro. ¿Profe? ¿Sí? Yo tengo una duda, pero no es específicamente respecto a esto. Delante usted dijo que el mix, cuando íbamos a hacer el mix entre fijo y fases, ¿Sí? íbamos a decidir si construir un piso o no
en base a lo que lo que teníamos del periodo anterior. Sí, ahí vamos al Pero tiro. la construcción del periodo cero, ¿en base a qué decisión la hago si no tengo, cuántos parto construyendo esa decisión? ¿Eso lo hago variar o es que ahí no me quedó claro Claro, cómo lo esa es haría? la Lo decisión estaba intentando hacer y no encuentro la restricción o la condición para ver cuánto hago en el periodo cero. esa es una decisión de primera etapa. Mira, vamos a ir al tiro para allá. Entonces, bueno, ya esta Pero parte si la te va a vimos. saltar algo mejor después cuando toques la pregunta, entonces. Sí, sí, un poquito más adelante la vamos a tocar. Entonces, es que esa parte me había faltado de primero, las definiciones más formales de las métricas que están ahí, no son las únicas, hay más. Y segundo, el punto de la importancia de acompañar por estas imágenes gráficas las comparaciones entre proyectos. ¿Ya? Entonces, ahora pasamos de nuevo a la idea de que vamos a hacer un proyecto flexible. Entonces vamos a ejercer la flexibilidad. De nuevo, revisamos un mal escenario, nos preguntamos qué se puede hacer, dónde corregir el rumbo. El mismo dibujito que teníamos antes. Ya, entonces, acá. Esto es lo que tú me estás preguntando. En Sí. el problema original, tanto en fase como en el fijo de 5 pisos, en el fijo de n pisos, en el año 0 decidimos cuántos pisos construir y en qué momentos construir. Si volvemos acá atrás, acá, aquí, pase lo que pase con la demanda, sabemos que el año 2 ampliamos un piso, el año 3 ampliamos otro piso, y el año 6 ampliamos un piso más llegando a 7. Y todos son operativos al año siguiente. O sea, acá están los costos que me está reportando construir cada uno de estos pisos. Y esto es lo que yo voy a hacer en un diseño flexible. Ahora, ¿cuántos diseños flexibles considero y cuántas opciones flexibles? Es una decisión del tomador de decisiones. ¿Por qué? Mientras más opciones flexibles quiera evaluar, más costoso va a ser mi modelo, más complejo va a ser mi modelo y quizás puede ser también más complejo transmitir el valor del modelo. ¿Ya? ¿Qué va a ser? En el año 0 voy a decidir cuántos pisos construyo el año 0, pero además voy a decidir cuál es hasta cuántos pisos voy a poder construir. No voy a decidir que va a ser de 7 pisos, pero voy a decidir que este edificio va a ser a lo más de 7 pisos. ¿Ya? Y para que sea a lo más de 7 pisos, el año 0 tengo que hacer las fundaciones de ese edificio pensando en que tiene que soportar 7 pisos. Eventualmente podría no ampliar y quedarme en 5 pisos. Y a posteriori me voy a arrepentir, porque diría, pucha, si yo hubiese sabido que la demanda no iba a ser tan buena, hubiese diseñado un edificio que se puede ampliar hasta 5 pisos. Pero todos somos generales después de la batalla. Y una vez que se revela la información completa, por supuesto que yo podría haber tomado una mejor decisión. Entonces, bueno, les decía, el año 0, ¿cuántos pisos construye el año 0? Y cuántos pisos debe resistir las fundaciones para decir hasta cuántos pisos podría llegar a tener el edificio. A partir del año 2, cada año voy a decidir si construyo un piso más o no. ¿Lo construyo o no? Un piso más. Conociendo las demandas de los años anteriores. Ya. La misma decisión voy a tomar el año 3. Construyo un piso más conociendo las demandas de los años anteriores. Y así durante del año 2 hasta el año 14. Voy a hacer todo eso, esos años voy a ir tomando esa decisión. Acá. Entonces, el plan flexible que teníamos,
podemos sacar los datos desde del edificio en fase en 7 pisos, ¿ya? Vamos a tener un 30% extra en los pisos iniciales por hacer, que tenemos que considerar la construcción que va por montar múltiples veces la cantera, ¿ya? Y en este caso estamos considerando que vamos a construir 4 pisos el año 0, y vamos a hacer bases, pensar en 7 pisos, y cada año, de cada año en adelante vamos a decir si construye un piso extra o no, en base a que conozco la demanda, con un tope de 7 pisos. ¿Se entiende? Sí. Ya. Sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir modelando? Bueno, estoy en el año I, ¿sí? El año 6. Si el año 5, la capacidad es menor, la capacidad es menor que la demanda, y todavía la capacidad ahora, la capacidad de este año va a ser menor que la demanda, ¿sí? Entonces vamos a construir un piso. ¿Ya? Aquí estoy diciendo que conozco el año y estoy conociendo la demanda del piso ahí. ¿Ya? Esto podría ser mejor un estimador. Y aquí quizás estoy construyendo muy tarde. ¿Ya? Porque estoy construyendo solamente una vez que la demanda ya sobrepasó la capacidad. Pero bueno, es un modelo. ¿Ya? Entonces, tengo esta regla de adición. Necesito revisar los 2 años, porque podría ser que durante este año estoy construyendo un piso y al año siguiente voy a tener mayor capacidad. ¿Ya? Entonces necesito tener, de algún modo, considerar el piso que podría estar construyendo este año. ¿Ok? Entonces se tienen que cumplir esas dos simultáneamente. Claro. Ya. O podría haber hecho esta diferencia, la capacidad planificada para el próximo año y compararla con esta. También puedo poner que esta diferencia podría ser que sea la capacidad todavía sea mayor que la demanda, pero si ya están muy cerca, voy a ampliar. Porque como amplío de a 200 estacionamientos de una, si ya me está pillando la demanda, podría ser que la decisión tendría que ser ampliar. ¿Te fijas que es muy sutil todo el plan flexible, todos los planes flexibles que podríamos crear? Sí. Me tengo que quedar con un subconjunto razonable de ello, ¿ya? Y acá no podemos decir qué es más razonable que otra cosa, porque en realidad tendríamos que estar considerando un contexto más real, ¿ya? Para poder discriminar si esta regla que yo puse aquí es imposible porque no voy a conocer esa demanda, o si es plausible porque en realidad aquí voy a tener una demanda aproximada. Tendríamos que saber cuántos años cuánto tiempo tiene que estar la construcción durante ese año para implementar el piso adicional. Se entiende que hay que entrar en detalles más finos. Profe, ¿Sí? ¿esto sería como estando en el año I para construir en el I+1 o construir en el I+1? O sea, o construir en el I. Construir en el I. Tú Ah, ya. podrías criticarme este modelo. Tú me puedes criticar a mí y decir, pero ¿cómo vas a decidir construir el año I si no conoces la demanda? Sí, yo por eso tienes razón. Hay que proponer otro modelo mejor. Podría cambiar esta demanda I por una demanda I estimada. Pero un punto importante sí es que esta regla que está acá tiene que considerar que yo me demoro un año en construir y por lo tanto quizás hoy día estoy con la demanda sobrepasando mi capacidad, pero ya que estoy construyendo este año, el próximo año no va a ser así. Bien, entonces, considerando esa regla que está ahí, ya acá está el flexible en fases de 7. ¿Ya? Y este es el fijo que teníamos de
no me acuerdo, 5, a ver, voy a volver atrás. De 5. Acá, el fijo de 5. Entonces acá vemos que el flexible de 7 se comporta mejor y hace lo que estábamos diciendo. Este es el mismo gráfico que estaba en la diapositiva anterior, que no les había contado cómo había hecho el flexible de 7, pero acá está el detalle de cómo lo hice. ¿Ya? Y lo que decíamos que en las target curves me interesa pegarme hacia abajo en los escenarios de utilidades negativas y avanzar hacia la derecha en los escenarios de utilidades positivas. Planes que podríamos evaluar, y acá falta, bueno, consideremos que este flexible ha sido muy ventajoso, pensemos en otras posibilidades de flexibilidad, ¿ya? De pisos, de planes flexibles. Entonces podríamos hacer con las mismas reglas anteriores, pensar en que en realidad podemos hacer un edificio de 8 pisos, ¿ya? Pero como vamos a construir, vamos a abrir la cantera varias veces, y ahora vamos a abrir más veces la cantera, vamos a considerar un 40% de costo extra en los pisos iniciales, ¿ya? Y bueno, hay que construir las bases las bases, las fundaciones del edificio pensando en 8 pisos. Y en el plan flexible de 9 vamos a considerar un 50% extra en los pisos iniciales y las bases pensadas en 9 pisos. Y vamos a agregar que la decisión siempre es construir un piso más o no. También me podrían criticar eso, porque en vez de pensar solamente en construir un piso más, podría decir yo construir 1 o 2 pisos más. Yo podría construir 0, 1 o 2. Acá yo estoy limitando a que si construyo un piso. ¿Ya? Así que más simulaciones a implementar. ¿Ya? Veamos cómo se comporta. Ya nuevamente enfrentamos, acá tenemos las 10.000 simulaciones y calculamos el CAPEX, ¿ya? Y el costo inicial, acá tenemos el valor presente neto esperado, ¿sí? El promedio de las 10.000 simulaciones. Acá tenemos el VAR del 10%, el VAR del 90% y el break-even probability. Y vemos que, si nos guiamos por que el flexible de 8 es un poco mejor que el flexible de 7, ¿sí? Es más disperso, va a tener pérdidas eventualmente mayores en los malos escenarios, pero va a tener ganancias más altas en los buenos escenarios. Y tenemos acá la probabilidad de ganar, que ya son relativamente comparables, un poco arriba del 80%, un poco por debajo del 80%. Estamos viendo que en general se comportan súper bien estos 3 casos. Ya estamos aislando ya más en detalle. Sabemos que va a ser flexible, sabemos que nos vamos a planificar a 15 años y que vamos a ir construyendo un piso más, un piso menos. Estamos haciendo la diferencia si las fundaciones son para 7, 8 o 9 pisos. Así que ya son las diferencias menores. Acá tenemos nuevamente la comparación escenario-escenario del flexible hasta 8 pisos y el flexible hasta 7 pisos. Vemos que, si bien el de 8, ¿se acuerdan que tenía mayor valor esperado? Bueno, vemos que pocas veces el flexible de 8 se comporta peor que, mucho peor que el flexible de 7. ¿Ya? Aquí, poquitas veces. Y la mayoría de las veces, el flexible de 7 se va a comportar mejor que el de 8. Quizá aquí a lo mejor uno debería mejorar este gráfico y hacer algo que refleje la densidad. Quizá aquí hay muchos puntos. Pero igual no deja de ser interesante que si el flexible de 8 gana por poco. En cambio, si el flexible de 7 gana,
al flexible 8 gana por bastante más. ¿Ya? Entonces, fíjense que si nos guiamos por esto, quizás consideramos que este es mejor. ¿Ya? Pero si miramos esto, quizás nos convenga invertir en este. Recuerden que esto lo vamos a construir una sola vez. Ahí tienen las target curves para el flexible 7, el flexible de 8. Efectivamente, aquí gana más. Me pego más acá. ¿Ya? Pero acá el flexible de 8 no se comporta tan bien en los escenarios malos. Vemos que el flexible de 7 está más pegado hacia el 0. Otras cosas que queremos transmitir. Quedó claro el cálculo de las métricas para estas construcciones flexibles, ¿ya? Y el aporte que hacen mostrar estos gráficos escenario a escenario. Espero que sí. ¿Ya? Tenemos el aporte de, estamos hablando ya de 4 métricas, el aporte de los gráficos y el aporte de las target curves, ¿ya? Que son el gráfico de todos los cuantiles. ¿Qué otra cosa, otra información importante debemos calcular? El CAPEX desfasado, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que resulta que yo voy a estar todos los años diciendo, ¿construyo o no construyo? Pero construir un edificio, construir un piso de 200 pisos no es una cosa como ir a un cajero, un Red Bank, sacar la plata y construir, ¿ya? Uno tiene que estar preparado para hacer un gasto alto, ¿ya? Entonces, si bien no está definido exactamente cuándo se va a hacer cuándo se va a ampliar, ¿ya? Uno querría saber cuándo es probablemente se va a hacer la ampliación para prepararse financieramente para ese momento. Entonces, en el flexible de 7 pisos, en promedio la primera ampliación se hace entre el año 2 y el año 3. ¿Ya? Y en promedio, ¿cierto? Porque dependiendo del año es cuánto descuento hay que aplicar, cuesta 3.46 millones. ¿Ya? Entonces, uno le puede decir, mira, en base a este cálculo, al dueño del edificio, al que va a estar a cargo del proyecto, hay que prepararse financieramente para hacer la primera inversión de ampliación para el año 2 o 3, que es donde uno podría construir. Ese insight no es para inclinarse por un proyecto en desmedro de otro, sino que para planificarse en la implementación del proyecto. Perfecto, entonces, otras recomendaciones. Bueno, hay otras recomendaciones que son más cualitativas, bueno, que hay que considerar. Hay que evaluar cada diseño, considerando todos los escenarios inciertos, y cuando ya estoy considerando la flexibilidad, tengo que tomar decisiones de cómo se implementa esta flexibilidad. Y necesito hacerme preguntas de si es razonable o no como estoy modelando que se van a implementar estas flexibilidades. ¿Ya? Necesito hacer una comparación multidimensional considerando varias métricas, ¿ya? Que me van a permitir presentar las ventajas y desventajas de varios proyectos. Por lo tanto, no va a haber un único ganador. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué falta? Hay que hacer una validación vía un análisis de sensibilidad. ¿Ya? ¿Qué pasa si las estimaciones sobre el futuro son imprecisas? ¿Ya? Tengo que hacer un análisis de sensibilidad sobre los parámetros, ¿ya? Y sobre ciertos supuestos. Ya, entonces, tareas.
y esta es la tarea más grande, y no es para la próxima semana, porque la próxima semana no pueden tener evaluaciones, si no me va a retar la directora del programa, para subsiguiente. Van a considerar 3 casos deterministas. Ustedes escogen cuál, ¿ya? Van a hacer el análisis de enfrentarlo a los escenarios estocásticos, ¿ya? Usen las distintas métricas de riesgo para comparar y escribe una discusión reflexión sobre, en base a estas métricas, cuáles podría ser más ventajoso que otros, ¿ya? Hasta aquí es lo que ya hemos hecho, hasta el punto 2 es lo que ya yo he mostrado en la diapositiva, ¿ya? Toman los mismos, pueden tomar, por ejemplo, el mismo que hicieron en fase para la tarea anterior, pero ahí solo me entregaron el valor esperado del valor presente neto. Acá van a calcular más métricas. Agregue un aspecto estocástico adicional. Entonces usted va a decidir que además vaya a considerar que, por ejemplo, yo tengo dicho que hay un ingreso por estacionamiento. Podría considerar que si la demanda es baja, el ingreso por estacionamiento debería ser bajo, no va a subir, debería bajar, porque hay poca demanda. O podría, y considerar si la demanda es muy alta, al revés, yo puedo subir ese precio, y ese precio, digamos, de mercado del estacionamiento va a subir. Podría agregar lo que dijimos del precio del costo de construcción, que podría estar sujeto a los vaivenes del precio del hierro. Bueno, tienen que concluir con una recomendación del modelo escoger, ¿ya? Y después tienen que hacer 2 recomendaciones cuando se implemente el modelo. Y esta tarea, última cosa, tarea adicional, pero esta es optativa, el que quiere la hace y para subir promedio, es agregar a estos casos, agregar el caso flexible, ¿ya? Definiendo ustedes mismos su propio criterio. Dígame. ¿Aló? ¿En la anterior? ¿Puedes retroceder una? ¿Ahí? ¿Sí? Todavía no lo veo. Creo que todavía no retrocedió, o yo estoy viendo la misma. Ahora. ¿Acá? Aquí cuando dice enfrentarlo a los escenarios estocásticos se refiere a lo que hicimos para esta tarea, ¿no? No. En la tarea, la primera slide de la tarea. Esta. Ah, sí, en el punto 1. Claro, lo mismo que hicieron ahora, ¿sí? Ya, y hay Pero que comparar 3 casos deterministas con el caso estocástico que hicimos ahora. ¿Eso es? No. Cuando me refiero a determinista, en fase también es determinista. Ya. ¿Ya? Porque todos ellos son decisiones que están tomadas antes de que se revele la información. Sí. Pero me refiero es que sin tener la demanda estocástica, con una demanda fija. A eso se refiere, ¿no? No, porque la demanda, si lo que queremos comparar, tiene que ser la misma. Claro. O sea, permiso, voy a volver atrás al comienzo de esta diapositiva. Haga esto. Tome, no sé, pues coja el de 6, el fase 7 y el de 4. Lleva estos mismos cálculos que hice yo acá, pero hágalo usted. Eso significa hacer 10.000 simulaciones, ordenarlas y encontrar el cuantil 10, bueno, o puede aplicar el comando cuantil para que le entregue el valor directamente. Calcule el break-even probability de esos 3. Haga un par de gráficos como estos, ¿ya? Para sus proyectos. En definitiva, presente una discusión de 3 proyectos. ¿Eran 3? Sí.
Sí, pueden agregar el CAPEX desfasado, que ese no lo... Ah, no, porque estos son fijos. Entonces, en definitiva, tomen 3 proyectos deterministas en el sentido que la decisión de ampliación o no están fijas, no depende de cómo se vaya revelando la demanda. ¿Ya? Y hagan el ejercicio de calcular las métricas de riesgo y discutir cuál es mejor en base a ciertas métricas. ¿Ya? Base a que si ustedes son aversos al riesgo, entonces en realidad no quieran ir por o porque escenario este otro se ve mejor, hagan la discusión. Se fijan que mi punto es que si ustedes van a presentar que un cierto proyecto se comporta mejor de forma estocástica, tienen que hacer una discusión mucho más amplia. ¿Ya? Y compararlo con esta comparación multidimensional, hacer el ejercicio de hacer la comparación multidimensional. ¿Ya? En este ejercicio también van a estar detectando, que no está dicho, que no lo he hecho yo, agregar otro aspecto estocástico. ¿Ya? Entonces, toman los mismos 3 modelos, le agregan un aspecto estocástico nuevo, ¿sí? Y toman la decisión, sigue siendo tal proyecto mejor, porque se apareció una nueva cosa estocástica, entonces, eventualmente, como les decía, los ingresos podrían estar ligados a la demanda. Por lo tanto, los escenarios buenos van a ser muy buenos, pero los escenarios malos van a ser muy malos. ¿Sí? Porque el precio de mercado del arriendo del estacionamiento debería estar correlacionado con la demanda. Eso podría ser un aspecto. Entonces, y bueno, la parte que tampoco hemos hecho, pero no es difícil, es hacer un análisis de sensibilidad con un parámetro. Tomen un parámetro y dicen, yo encuentro que este parámetro es clave para todo el análisis y me gustaría que la decisión que estemos tomando sea robusta ante variaciones de este parámetro. Y ustedes entonces hacen variar, por ejemplo, la tasa de descuento. ¿Ya? O el costo de construcción. ¿Ya? Sigue siendo constante, pero ahora hacen el análisis de sensibilidad. ¿Ya? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo. Sí. Que para los 3 casos hay ¿Sí? que usar la misma simulación de la demanda, en el fondo la misma demanda, ¿no? Para poder hacer esos gráficos que hicimos escenario a escenario, tienes que usar la misma demanda. La misma curva de demanda para comparar. Ya. ¿Ya? Hacer las comparaciones 2 a 2. Hacer estos análisis cuando estamos haciendo estas decisiones enlazadas es más difícil. ¿Ya? Y considerando que todavía no han tenido el curso de herramientas computacionales para la investigación de operaciones, no voy a considerar exigible hacer el caso flexible. ¿Ya? Entonces los que quieran, los que se sientan llamados por la curiosidad, hagan el caso flexible, en el cual a medida que se va revelando la información, se va tomando la decisión de ampliar o no. Definan su propio criterio, ¿ya? Incluso los mismos, permiso, voy a volver atrás, pueden cambiar estos supuestos de acá, por ejemplo, esta cosa que hay un 40% extra, podrían decir cambiarlo por alguna razón, o podrían cambiar que la decisión año a año es, si voy a construir al tiro 2 pisos, si no, ¿para qué voy a montar la cantera? ¿Okay? Hagan ustedes mismos ahí su definición, ¿ya? Y hacen esta tarea. Como les decía, implementar estas cosas más complicadas, por eso no se las voy a exigir a todos, pero el que quiera hacerlo es considerar una tarea extra. Ya.
En resumen, para ir redondeando, sí, perfecto. En este curso hemos aprendido a desconfiar en un gran grado de los diseños que asumen, diseños en que no se considera los aspectos aleatorios, diseños deterministas, ¿ya? La primera fase de abandonar un diseño determinista y pensar en evaluar, empezar a considerar la incertidumbre, es reconocer cuál es la incertidumbre que hay que enfrentar. Y al comienzo van a haber muchas incertidumbres que enfrentar, no es conveniente modelarlas todas porque el costo del modelo se hace inabordable. Para reconocer las incertidumbres y empezar a determinar cuáles son las ventajas, es conveniente evaluar los diseños que se obtuvieron del caso determinista, enfrentándolo a la incertidumbre, ¿ya? Y a empezar a hacer un análisis multidimensional, ¿ya? Que nos va, con distintas métricas de riesgo, con distintos gráficos, que nos van a determinar, nos van a permitir identificar los puntos donde el proyecto puede flexibilizarse y puede abordar de forma proactiva la incertidumbre, ¿ya? El tercer paso es que ahora que ya determiné un proyecto flexible, tengo que enfrentarlo nuevamente a las demandas y nuevamente evaluar este modelo flexible con las métricas de riesgo y transmitir su valor, ¿ya? Una vez que ya definí, lo que vamos a ver en la próxima clase, una vez que ya definí cuál es el proyecto flexible, necesito implementar una estrategia para abordar este proyecto flexible, porque les recuerdo que estamos hablando de proyectos entre 10 a 20 años, ¿ya? Por lo tanto, no podemos pensar que el ingeniero que estuvo en la evaluación en el diseño del proyecto necesariamente va a estar el año 12, 13 evaluando la conveniencia o no de la ampliación. Entonces, hay que tener un montón de consideraciones cualitativas para que efectivamente la flexibilidad del proyecto se pueda ejercer, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver en la clase siguiente. Otras preguntas que no vamos a abordar en este curso, pero que sí, de modo indirecto las van a estar abordando en sus otros cursos, es ¿cuántas simulaciones hacer? Ya, 30, como yo decía al comienzo, era un número muy chico, pero 10.000 ¿será suficiente? ¿Cómo defino cuántos son suficientes? Sobre todo si mi modelo es costoso computacionalmente, no necesariamente voy a querer hacer tantas simulaciones. Y lo otro es que si quiero evaluar muchas opciones flexibles, muchos proyectos, por cada decisión adicional, esto se va multiplicando, ¿ya? Así que va a explotar rápidamente. Otros análisis de riesgo que no consideramos, pero que se pueden considerar, es que está el gráfico de arrepentimiento, ¿ya? Que quiere decir que una vez que yo tomé la decisión, a priori, considerando los posibles riesgos, después igual me pregunto que si yo hubiese conocido cómo se iba a hacer la demanda, ¿qué decisión hubiese tomado? Y ahí ver por cuánto me arrepentí. Otra métrica importante es el CVAR, que es parecido al VAR, Value at Risk, pero lo que uno calcula es el promedio de los 10 peores escenarios, ¿ya? Y eso es un poquito mejor porque me permite entender no solo que tengo una probabilidad de perder 10, sino que más o menos en promedio cuánto voy a perder. No solo que voy a perder que en el 10% de esos escenarios voy a perder, sino que en promedio cuánto voy a perder en esos escenarios. Más cosas que considerar sobre la flexibilidad, el análisis de sensibilidad, que si voy a hacer un análisis de sensibilidad estocástico o lo voy a hacer con respecto a los valores deterministas. ¿Cuáles son los valores más importantes a modificar? ¿Ya?
¿Qué incertidumbres analizar? ¿Ya? Bien, eso termina la clase de hoy. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿esta tarea para cuándo quedaría? Tengo que definir fecha, pero no es para la próxima semana. Porque ¿Y el examen? déjame ver. Profe, es que va a afectar como lo de la semana, porque como igual no íbamos a tener clase, en el fondo se supone que si no lo hubieran atrasado hubiera sido como feriado en la próxima jueves y el próximo de eso teníamos el examen. Ah, Entonces, ¿esa es para mi última clase? O sea, como que le quedaba después de esta una clase. Ya, una clase en la que debería tomar el examen. Ok, bueno, el examen, dada la circunstancia, obviamente lo voy a mandar de tarea, y necesito un módulo más de clase para hacer, así que podría dividir la próxima clase en 2, y lo que podría hacer es entregarle la tarea de examen, y discutir las dudas que tengan en el segundo módulo. ¿Les parece? o sea, el examen es como una tarea. Me parece. Sí, pues si no, da las circunstancias que vamos a hacer. Además que ustedes son grandes y son de máster y se comportarán éticamente, ¿no? Estamos aquí para... Tampoco es un ramo así, oh, que me duele la guata de lo complicado y abstracto que es. Bastante cualitativo lo que hay que aprender. ¿Les parece bien? Sí. Profe, Sí. una duda muy particular Díganme. que de la tarea 3, la que enviamos, que habían dos buzones en webcurso de Turnitin ¿Sí? y yo me equivoqué, primero subí una que estaba solo la primera parte de la tarea y después subí al otro buzón que salía sección 2 como la tarea completa con las dos partes. Y, o sea, que no sé qué pasa ahí, ¿el ayudante ve eso también o no? Sí, la ayudante ve eso. Es que había gente que me decía que quería subir todo archivo, entonces no podía subir dos archivos en uno, en una sola cosa, entonces agregué la segunda sección para que pudieran Ah, subir ya, algo más si es perfecto. que querían. Perfecto. Profe, yo hablé con el ayudante, me pasó algo similar y le mandé la pregunta por correo nomás. Me respondió y dijo que no había problema. Sí, sí, no, le pueden escribir a Dora y dices, subí, considérame la versión del segundo buzón. Ah, ya, perfecto. No, Gracias. no hay problema. ¿Ya? Claro, bueno, el examen va a ser también algo como en el mismo espíritu. Sí, la idea es que lo fundamental de este curso es que es un puente entre las cosas más cualitativas que uno quiere decir con respecto a un proyecto. O sea, cuando estos proyectos flexibles que enfrentan la simulación, evaluarlos va a costar nos va a significar un manejar modelos de datos y de estadística y de investigación de operaciones complejos, ¿ya? Muy complejos. Les mostré cómo va incrementando la complejidad de ir considerando estas cosas, ¿ya? Entonces, por un lado tengo el costo de evaluar algo así, pero por otro lado, muy importante, tengo un costo o una dificultad de transmitir el valor de esto. ¿Ya? ¿Cómo voy a un banco y le digo, me pregunta cuál es el valor presente neto en mi proyecto? Y le digo, bueno, depende, tengo uno por medio. Tengo esta desviación, tengo estas desviaciones. Le muestro las curvas. Necesito herramientas y necesito inversionistas que
puedan comprender una evaluación en este sentido. Porque si yo tomo el edificio directamente, no sé, por ejemplo, me preguntan, pero ¿de cuántos pisos es su edificio? No sé, depende cómo se realiza la demanda. ¿Cómo no va a saber de cuántos pisos es su edificio? ¿Ya? Porque la otra persona en su cabeza tiene más o menos claro los costos de un edificio de tantos pisos, en tantos metros cuadrados, debería ser como de este orden. Pero tú le estás diciendo que no sabes de cuántos pisos va a ser porque es flexible. Entonces tienes que sacarlo de esa obstinación de pensarlo así para pensarlo de esta otra forma. ¿Ya? Y eso no es fácil. O sea, está todo el proceso de hacer un modelo más complejo y también está todo el proceso de transmitir el valor de un proyecto de este tipo. Y ese es el objetivo de este curso. Y aquí damos algunas herramientas en base a las métricas y a los gráficos de cómo poder transmitir en parte los valores de este proyecto. ¿Ya? Y me queda entonces una clase que es un módulo nomás, con ciertas recomendaciones más cualitativas de, supongan que convencieron a la gente, les dieron la plata en el banco o del inversionista, y parte el año cero y empiezan a construir.